Bendiciones a todos en esta tarde. Qué bueno estar compartiendo, enlazados a través de este mecanismo, esta tecnología. Eh, Quiero invitarte a que puedas reunirte junto con toda tu familia. Este día domingo 19 tenemos las 4 de la tarde en punto. Y hemos decidido esta tarde una palabra que Dios ponía en nuestro corazón, viendo toda la eventualidad y todos los sucesos, la inquietud que hay, la expectativa de muchos de los que estamos acá enlazados, qué es lo que está pasando, ese cuestionamiento que hay, esa incertidumbre que hay, esa información que se cruza por las redes sociales, que llegan a nuestros oídos, todas las eventualidades de lo que está sucediendo. Entonces hemos titulado el mensaje para esta tarde y queremos compartir todos. Hemos titulado el mensaje que le hemos denominado a la sombra del Apocalipsis. A la sombra del Apocalipsis. Así que en lo que vamos buscando en nuestra Biblia, allí en segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 1 al 12, yo quiero que puedas invitar a tus amigos, a tu familia, los que tienes más cercanos, puedas compartir este mensaje, puedas tomarte un momento allí. Hemos variado el horario. Antes hacíamos las transmisiones los días domingo a las 10 de la mañana, pero hoy lo queremos hacer a las 4 de la tarde. Yo creo que es un horario prudencial donde todos podemos estar quizás más relajados, un momento en el que puedes apartar, y aprovechando que estamos en cuarentena, pues es un buen momento para todos juntos poder escuchar este consejo de Dios, que yo sé que va a ser de mucha bendición. A la sombra del Apocalipsis, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 1. Vamos a buscar desde el verso 1 al 12. Vamos a leer a la sombra del Apocalipsis. Vamos a procurar en estos minutos que tenemos, en este tiempo, que todos podamos aprender esta tarde, llenar algunas expectativas, pedirle a Dios que Él nos pueda ministrar, que Dios pueda revelarnos qué es lo que está pasando, y cada uno de los que podemos escuchar este mensaje, este consejo de Dios, podamos de alguna manera reflexionar de esta palabra profética que Dios nos ha mandado en esta hora. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a buscar del verso 1 al 12. Dice la palabra del Señor Jesucristo en esta hora: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Dice el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien a la presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifieste aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeren a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, esta tarde de día domingo 19 de abril, mi Dios amado, que tú puedas
ministrarnos a todos, hablar a nuestros corazones, Señor Jesucristo, Padre, aquellos que estamos enlazados a través de esta plataforma, Señor, de Facebook. Gracias, Señor Jesucristo, por estos elementos tecnológicos, Señor Jesucristo, Padre, mediante los cuales podemos llegar a cada hogar, a cada vida de cada hermano, Señor, aquellos amigos, no solo en nuestra nación, Señor, El Salvador, sino que, Padre de los cielos, también al resto del mundo, Señor Jesucristo. Obra con tu amor grande, con tu amor especial, Señor Jesús. Padre, toma el control en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor. Y te pedimos que a través, Señor Jesucristo, de esta transmisión, Señor, cada uno de los que podemos escuchar, poderoso Dios, ver, Señor Jesucristo, podamos reflexionar en que tú estás a las puertas y que tú también, Señor, estás esperando que cada uno de nosotros podamos comprender. Háblanos, ministranos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. A la sombra del Apocalipsis. De hecho, todas las eventualidades, y hemos podido visualizar a través de los medios de comunicación en todo el mundo que la gente está expectante. Hay gente que dice ya inició el apocalipsis, ya esta es la venida, la tercera guerra mundial y un montón de cosas y análisis que muchas personas hacen. Y de hecho, quisiera que nosotros pudiéramos comprender y que yo como pastor también he reflexionado en situaciones y nos vamos siempre a la Biblia para poder comprender qué es lo que está pasando. Y entonces nosotros debemos de comprender que en la Biblia hay ciertas señales. Y de hecho en la Biblia aparecen 3 tipos de señales que nosotros debemos de tomar en cuenta. Esos 3 tipos de señales vamos nosotros a dividirlos en estos minutos que tenemos para poder reflexionar de la palabra de Dios, y vamos a entender que hay señales generales en la Biblia. ¿Cuáles son aquellas señales generales? Pues bueno, son aquellas que están en Mateo capítulo 24 del versículo 3 al 8, en donde nuestro Señor Jesucristo habla que vamos a oír de guerra, rumores de guerra, pestes, hambres y terremotos y todo eso. Entonces, ¿por qué le llamo yo señales generales? Porque son señales que los científicos de la Tierra también dicen, un día se va a terminar la Tierra, dice. Y entonces la ciencia viene y quiere socavarla y decirle, es normal que la Tierra, por los efectos del desgaste de los hielos polares, por el rompimiento de las capas de ozono, por los fenómenos, la devastación de la flora, de la fauna. Y entonces la gente quiere atribuir científicamente de que es normal lo que está pasando. Pero nosotros debemos de entender desde la óptica espiritual y profética que Jesucristo dijo que esto iba a suceder, pero no para que el ser humano pueda tener como conciencia y tener una excusa de lo que está pasando, sino para que entendamos que la palabra de Dios tiene cumplimiento, que la palabra de Dios es la profecía más segura que nosotros tenemos y que nosotros deberíamos de reflexionar. ¿Por qué le llamamos también señales generales? Bueno, porque lo dicen los mormones, hablan de un fin de la tierra. Los testigos de Jehová hablan de un tiempo de culminación. Hablan los budistas, lo pronosticaron pseudos profetas como Nostradamus, lo pronosticaron algunas personas que practican otro tipo de religiones. Todos hablan del fin de los tiempos, pero la iglesia de Cristo debería de ser la más entendida en los tiempos. Entonces, Mateo capítulo 24, versículo 3 al versículo 8 nos está hablando de señales que de alguna otra manera Dios las dejó como elementos para que cualquiera pudiera alcanzarlos, para que cualquiera pudiera entenderlos, para que cualquiera pudiera accesar, oiga esto, y que de alguna forma la iglesia debería de ser la más alertada en todo lo que está pasando. Luego, número 2, las señales que están allí de la venida de nuestro Señor Jesucristo también son las señales acerca de la higuera, acerca de Israel. Jesús dijo esta palabra allá en Mateo capítulo 24, versículo 32 y 34, donde Jesús mismo dice, de la higuera aprended la parábola, dice él, que cuando ya sus ramas están
floreciendo, él dice, de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Quiere decir que Israel es un censor. Israel, hasta muchos escatólogos, muchos estudiosos de la Biblia la han denominado como el reloj profético de Dios. Entonces, de alguna forma nosotros debemos de entender que Dios ha puesto a Israel como un censor que determina los tiempos. Ver la higuera o ver a Israel como la higuera, como el reloj profético, como el censor, como la aguja que está marcando los tiempos en este año, en esta década, partiendo del 2020, nosotros debemos de entender, tomando en cuenta las profecías acerca de Israel, que la Biblia dice, según el salmista David, allá en el Salmo capítulo 90, versículo 10, donde el salmista escribe y habla acerca de un cumplimiento y dice que la vida del hombre, dice que que la vida del hombre son 70 años y los más robustos son 80 años. Nosotros debemos de comprender que Jesús mismo dice allá en Mateo capítulo 24, versículo 32 y 34, que la venida de Él iba a estar y que no iba a pasar esa generación. De la higuera prended, cuando sus ramas estén floreciendo, dice Jesús mismo, de cierto os digo que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. Entonces, viendo desde el término de una generación y estudiando la historia y viendo a Israel, nosotros podemos entender que Israel no tuvo nación. Israel dejó de tener nación allá desde el año 70 después de Cristo, donde el templo fue destruido, fue invadido Israel por el hijo de Vespasiano. Y entonces desde ese tiempo, desde el año 70 hasta 1948, casi 2000 años, Israel no funcionó como una nación. Tuvo que estar disperso en todas las naciones y de alguna forma Dios le da la oportunidad para que allá el 14 de mayo de 1948 Israel pueda ser reconocido una vez más como nación, siendo el primer presidente David Ben Gurión. En ese tiempo, desde 1948, si vemos que David dice que la vida de nuestra edad son 70 años y los más robustos 80 años. Entonces, de 1948 al año 2018 existen 70 años. Entonces, la expectativa de muchos que nos antecedieron a nosotros, muchos pastores, o la expectativa que muchos teníamos es que en esta década del 2010 al 2020, la eventualidad y todo lo que se estaba pasando, nosotros teníamos la expectativa que hoy estaba más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero llegó el cumplimiento del año 2018 y nada pasó. Y cualquiera puede decir, no, las profecías fallaron. No, Dios ha sido tan bueno, ha sido tan grande, ha sido tan paciente, ha sido tan amoroso, que Dios ha considerado que somos una generación de gente robusta, de gente especial, de gente, oiga esto, con entendimiento, con discernimiento, y que Dios preparó para estos tiempos. Yo creo que estamos a punto de ver la manifestación de gloria más grande que la tierra haya tenido. Más grande, oiga esto, de aquellas eventualidades que tenemos en la historia. Jesús mismo, Dios mismo dice en su palabra, ¿quién dice que los tiempos antiguos eran mejores? Lo que viene es mejor. Las cosas que Dios está por manifestar son mejores. ¿Qué es lo que Dios anda buscando? Gente como usted, gente como yo, mujeres, hombres, niños, jóvenes, que hoy se aferren a su palabra en medio de toda esta crisis, que nosotros le creamos a Dios. Entonces, pastor, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo le voy a decir que David dice que la vida del ser humano
son 70 años, pero los más robustos son 80 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos a punto, somos la generación y posiblemente la última generación que está a punto de ver la manifestación de gloria y todas las promesas, lo que dijo Joel, que Dios iba a derramar el Espíritu sobre toda carne, después de cada proceso, después de cada eventualidad como la que el mundo está viviendo, Dios le va a sacar provecho y Él sabe que todo lo que está pasando es porque quiere hacer el volver el corazón de los hijos a los padres y de los hijos a Él mismo para que nos volvamos mejores adoradores. Entonces, el año 2020, que es el año 5780 judío, básicamente de la década solo faltarían 8 años. Yo creo que estamos a punto. Jesús dijo que no iba a pasar esa generación. Eso quiere decir de que somos la generación que está a punto de ver las cosas más grandes que Dios ha preparado. Hay señales generales y que está a la apertura para que todo el mundo lo pueda entender. Sin conocer la Biblia, la gente dice ese es el fin de la tierra, es la tercera guerra mundial. Hay gente que dice es los tiempos apocalipsis, el mundo se acaba. Y la gente pregona sin saber mucha Biblia. Ahora imagínense la iglesia, que la iglesia tiene el otro censor, que es Israel. Israel está marcando casi la última década de la gente robusta, como lo dijo David en el capítulo 90 del libro de los Salmos, y el versículo 10 dice que los más robustos eran 80. Y Jesús dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Nosotros deberíamos de entender que Israel, oiga esto, está a punto de cumplir los 80 años. En el año 2028 serían 80 años, pero Jesús mismo dijo, no va a pasar esta generación sin que todo esto acontezca. Luego nosotros tenemos el otro censor, que es la señal de la iglesia. La señal de la iglesia, según lo que nosotros hemos podido leer también allá en el segunda carta a los tesalonicenses, donde el apóstol Pablo dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces la otra señal, el otro censor que nosotros debemos de entender que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, es el censor de la apostasía. ¿Y qué es apostasía? Pues yo tengo acá mis anotaciones, acá que apostasía es abandonar. Y en el original griego dice abandonar el sacerdocio. ¿Y qué más es? Negar. ¿Negar qué? Negar la fe. Apostatar tiene que ver con retroceder. Apostatar tiene que ver con enfriarse. Apostatar tiene que ver con perder la pasión. Apostatar tiene que ver con dejar de hacer. Apostatar tiene que ver con renunciar. Entonces, si nosotros escudriñamos, si nosotros visualizamos y si nosotros termometrizamos a la iglesia está en esta condición. Y por eso es que Dios ha permitido, oiga esto, que nos salgamos un poco de los templos, que rompamos un poco los paradigmas, que destruyamos un poco la religiosidad, que destruyamos un poco, oiga esto, todos aquellos protocolos que nosotros nos habíamos puesto, impuestos como pastores, y que pensábamos que adorar a Dios era llegar a la iglesia, llevar una Biblia, sentarse en una silla, tomar una posición, cantar y recibir una administración, una palabra y luego irnos a casa. Pensábamos que ese era el deseo de Dios y algunos con eso nos habíamos conformado. Pero Dios no quiere solo eso, Dios quiere más allá. Dios viene y quiere traer un despertar. Y eso a lo que nosotros le llamábamos comunión con Dios, muchas veces se había hecho como la excusa que nosotros teníamos con la que nosotros pensábamos que íbamos para el cielo. Pero Dios nos viene a desafiar y a hablarnos en esta tarde para que nosotros podamos entender que muchos estábamos en tiempos de apostasía, que muchos nos habíamos enfriado, que muchos habíamos perdido la comunión con Dios, que muchos de los que me están viendo, me están escuchando, no solo gente de nuestra nación, sino en el resto del mundo, somos personas que habíamos perdido la comunión, la adoración, el respeto a Dios. Somos gente, oiga esto, que aunque usted no lo quiera oír, yo le voy a decir que estábamos en tiempos de apostasía. Que íbamos
para sentirnos bien, para sentirnos como la excusa de que Dios estaba con nosotros, cuando Dios ya no estaba con nosotros, porque nosotros estábamos en tiempos de apostasía. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere darnos una oportunidad a todos nosotros. Ahora, ¿por qué yo le denominé esta tarde a la sombra del Apocalipsis? Porque lo que estamos viendo, las eventualidades que estamos viendo de esta pandemia, de esta situación que está pasando, son eventualidades, como dice el apóstol Pablo, dice, porque ya está en marcha el misterio de la iniquidad, solo que hay algo que la detiene. Y cuando esto sea quitado, entonces va a entrar ese misterio, dice, ese ministerio. ¿De qué está hablando? Pues de los tiempos apocalípticos. ¿De qué está hablando? Del anticristo. ¿De qué está hablando? De que la iglesia debe de reflexionar que cuando la apostasía entra a la iglesia, entonces cuando hay gente que comenzó a abandonar, a negar, a enfriarse, que perdió la pasión, que cambió fácilmente a la devoción por otra situación, entonces nosotros debemos de entender que estábamos en tiempos de apostasía y que Jesús está a las puertas y que nos quiere dar una oportunidad a todos nosotros. Por eso yo me aparté esta tarde, aparté este día y dije, no, vamos a hacer y necesitamos que toda la familia escuche. ¿Quiénes? Servidores, pastores, líderes, gente que se congregaba, gente fría, gente cristiana y no cristiana. Y le garantizo que hay personas que van a escuchar este mensaje y se van a volver a Dios. Y hay personas que eran cristianas, que iban a una iglesia y que les va a dar igual. Pero yo quiero que nosotros hoy, esta tarde, podamos reflexionar de alguna otra manera. Entonces, ¿qué es lo que produce y por qué yo le llamé a la sombra del Apocalipsis? Porque en la Biblia dice que el día que sea quitada la iglesia, de alguna forma va a entrar en acción los sellos. Van a entrar en acción los sellos y los primeros 4 sellos, las primeras eventualidades, según lo que está escrito allá en Apocalipsis capítulo 6, versículo del 1 al 8, lo primero que hace es que los 4 sellos que se desatan son 4 caballos que tienen un significado, que si nosotros lo vemos ahora desde el punto de vista como una sombra, no lo vea literal porque no es tiempo. La gente dice ya estamos en el tiempo del Apocalipsis. Es una sombra. Este es como una prueba. Este es como Dios para ver, dándonos la oportunidad de cómo va a ser un escenario. Solo que el tiempo del Apocalipsis va a ser un tiempo más grave. Va a ser un tiempo más duro. Va a ser un tiempo, oiga esto, donde la iglesia ya no va a estar. Los eventos, las eventualidades que están en Apocalipsis, nosotros solo estamos viendo, oiga esto, una sombra. Estamos viendo como un protocolo, pero que nos bastaría a nosotros como hijos de Dios hoy reflexionar. Entonces, los primeros 4 sellos en la Biblia se desatan 4 jinetes de caballos. El caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo. Entonces, la Biblia y Apocalipsis fue escrito, de alguna forma fue escrito con mucho simbolismo. Dice mucho simbolismo. Hay una rama que estudia la Biblia que se llama hermenéutica. Y la hermenéutica dicta que nosotros debemos de mantener la palabra de forma literal hasta donde sea posible. Pero luego tenemos que darle una interpretación histórica, una interpretación cultural, una interpretación profética y una interpretación simbólica también. Entonces acá, cuando amalgamamos y fusionamos todo eso, los mejores hombres de Dios, los escatólogos, la gente entendida, y consensan que está llena de símbolos, porque hablar de un jinete, hablar de un caballo es hablar de alguien que tiene dominio, que tiene legalidad, y la misma Biblia lo enseña. Vamos a ver los versículos nosotros luego, también vamos a leerlo, pero yo quiero que nosotros podamos ver de alguna otra forma que el caballo blanco tiene que ver con la hipocresía, porque la Biblia dice que le fue dado
un arco y dice que le fue dado una corona, y eso tiene que ver con la hipocresía, tiene que ver con el engaño, tiene que ver con política, tiene que ver con, oiga esto, con todo aquello que hace maraña de alguna forma para engañarnos. Entonces, usted no me va a dejar mentir que nuestro mundo estaba lleno de todo eso. Se metió en la iglesia, se metió en los gobiernos, se metió en las naciones, naciones contra naciones. De alguna u otra forma, ve usted naciones que tienen sus sedes diplomáticas dentro de ellas, pero al final son enemigos. Y luego el caballo rojo tiene que ver con guerras y discordias. Nosotros pensamos que las guerras tienen que ver muchas veces solo con espada, con disparar armas nucleares, armas atómicas, pero se va a dar cuenta que las guerras últimas son guerras biológicas, son guerras psicológicas, son guerras económicas, son guerras diplomáticas, son guerras tensas de alguna otra forma, y que nosotros podemos ver, palpar, vivir hoy en estos tiempos. Cualquiera puede entender en los análisis que lo que está pasando no son accidentes como algunos le han querido tildar o llamar. Hay cosas que tienen trasfondo de guerras muchas veces políticas, guerras armamentistas, guerras de poderes, guerras económicas, y de alguna forma está golpeando a toda la humanidad. Luego el tercer caballo es el caballo negro que tiene que ver con la crisis económica. Luego tiene que ver el caballo amarillo, tiene que ver con muertes, enfermedades. Pero, ¿por qué le adelanto esto? Porque yo quiero que nosotros lo podamos visualizar allí en el libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 6, versículo 1 al 8. Yo lo tengo acá, tal vez usted no lo puede apreciar allá en su pantalla, pero me gustaría que por lo menos lo anote y lo pueda visualizar en la Biblia posteriormente. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 1 al 8, habla de los sellos. Dice el versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, dice la Biblia. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo, dice, y para vencer. Toda la gente entiende que este caballo, este jinete, es el prototipo del anticristo, es el que va a generar el anticristo. Por eso es que el anticristo va a tener que ver con política, va a tener que ver con diplomacia, y más adelante vamos a verlo. Luego dice el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, un bermejo, un caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Eso tiene que ver con guerras, con tensiones, con discordias y venganzas. Como pastor entre personas, naciones, gobiernos, porque tiene que ver con algo que tiene conmoción en todo el mundo. Luego dice el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis al aceite ni el vino. Este caballo negro tiene que ver con crisis económica. Luego dice el versículo 8, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Si nosotros logramos visualizar estos 4 caballos, estos 4 jinetes, de alguna forma vamos a entender, oiga, esto que tiene que ver con lo que está pasando. Ahora, yo quisiera que nosotros pudiéramos ir más allá. Y yo como pastor quiero ser responsable con la iglesia.
quiero que nosotros podamos entender que de alguna u otra forma deberíamos de tener los sensores de forma profética abiertos. Y yo quiero enseñarte algo en esta hora para que cada uno de los que estamos acá podamos discernir lo que está pasando en estos tiempos. Yo le he puesto acá esta lámina, entendiendo la pandemia COVID-19, entendiendo la pandemia. Tal vez le cuesta ver, pero este es un mapa mundi, es el mundo. Lo traje en blanco y negro porque necesito unas apreciaciones. Pero yo quiero que nosotros visualicemos qué es lo que está pasando y que nosotros podamos entender. Todos sabemos que este evento de esta pandemia, de lo que estamos atravesando, comenzó allá en el lado aquel del país de China. Por un lado tenemos a China, por otro lado en América tenemos a Estados Unidos, y que ambos países están peleando por ser los líderes mundiales. En la actualidad la economía de Estados Unidos es una economía que se considera que es la mejor economía de todo el mundo. Pero usted no me va a dejar mentir, y cualquier persona entendida en política, en economía, que del año 2015 al año 2020 la China ha crecido a gran velocidad. Ha crecido a gran velocidad y ha habido tensión por tener los controles económicos mundiales. Entonces, estos dos países juegan un papel de una guerra económica, de quién es el mejor, de quién tiene acá y todo. Hasta ahorita era Estados Unidos. Pero aparece otra potencia, que es Rusia, y que Rusia es una especie de observador. Rusia es una especie de árbitro. Rusia, si usted lo ve, se considera una potencia, pero que él solo observa la guerra económica entre China y Estados Unidos. Luego tenemos otro grupo que es Europa, donde está el eje de 10 personas. Allí está Alemania, allí está Italia, allí está Francia, allí está España, allí está Grecia, allí están, bueno, los países que componen Europa. Entonces, esto que está pasando, nosotros podemos entender que la famosa pandemia del COVID-19 aparece en China. Y aparece en China específicamente en una región y desde la China se comienza a contaminar, se contamina Wuhan y luego comienza a exportar. Los primeros en ser exportados son a Europa, contaminar lugares como Italia, lugares como España, lugares como Alemania, y usted va a ver el caos que está pasando en estos momentos también toda la región de Europa. También comienza a infectar lugares como Arabia, Irán, lugares y algo otros tipos de lugares. Pero quiero rescatar nosotros que luego que está en Europa, la intención o la situación viene y viaja a los Estados Unidos también. Obviamente ha contaminado ya Japón, ha contaminado otras regiones, pero yo quiero que nosotros tomemos estas cuatro regiones para que nosotros podamos entender que estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo y que lo que está pasando no es un accidente, como lo han querido pintar para que nosotros podamos tener un poco de calma. No, esta es una guerra en el mundo espiritual, tanto política, tanto de poderes, y que es una guerra económica, que de alguna u otra forma, dicen los entendidos, los políticos, los analistas mundiales, que de alguna forma, cuando comenzó en China, en Wuhan, y que comenzó la infección de esta pandemia del coronavirus, la intención de China era que echar la culpa y que el mundo entendiera que Estados Unidos había hecho una guerra biológica contra ellos. Pero lo curioso es que usted puede ver Rusia, que son vecinos,
Y puede ver un montón de situaciones que de Wuhan no se propagó. Y usted puede ver que Rusia está pegadito y ese escenario blanquito que usted ve entre Rusia y China es Mongolia y tampoco le pasó nada, pero sí afectó a Europa y sí afectó a Estados Unidos a tal grado de que este mismo día, domingo 19, 4 de la tarde, Estados Unidos amanece con 650,000 personas infectadas. 650,000 personas infectadas, 40,000 muertos en casi un mes, 40,000 muertos en casi un mes, y que de alguna forma, oiga esto, y de alguna forma hay una guerra, hay una situación que está haciendo una devastación y que hasta el día de hoy en todo el mundo hay 1.600.000 personas infectadas y 165,000 muertos. Ahora, yo he puesto estos 4 escenarios, pero obviamente toda Latinoamérica está pasando. Vemos nuestra nación, lo que está sucediendo. Vemos Ecuador, que se le ha salido de control. Vemos Italia, que un día de estos salen haciendo una declaración el presidente diciendo perdimos la guerra contra el coronavirus. Entonces, en este escenario, mientras Estados Unidos está en su debacle, mientras Estados Unidos está en su quiebre político, mientras Estados Unidos está queriendo hacer su control, mientras Europa está queriendo hacer su control, ¿sabe qué está pasando con China? Se está recuperando. Y China se declaró ausente de coronavirus. ¿Cuánto le costó a él? Bueno, le costó casi 165,000 personas muertas y 5 meses para recuperarse. Pero en el tiempo en que estaba pasando China su adversidad, Estados Unidos estaba creciendo, se le cerraron puertas y aranceles a China. Pero de alguna otra manera, si usted hace un análisis político, económico, estrategia, de alguna forma, fue un autogolpe, o se parece que fue un autogolpe, porque a tal grado que en este momento, este mismo día, bueno, el día de ayer, sábado, el día de ayer, en horas de la tarde, los Estados Unidos le reclamaba a la China que diera una explicación. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, sale diciendo que dejen de jugar a la guerra. Y les habló y les dijo, si no van a tener un enemigo, le dijo que era Rusia, y de parte de Dios van a tener su recompensa. Quiere decir de que no fue un accidente, quiere decir que debajo de todo este trasfondo hay una estrategia y una guerra socioeconómica, política, y que de alguna otra forma hay gente que no le importa la vida del ser humano, no tiene temor de Dios. El amor por la humanidad se enfrió a tal grado que no les importa que 1.600.000 personas estén infectadas y que hasta este día 165,000 personas hayan muerto producto del coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender? Aunque hay expectativas que dicen que son más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender hoy en esta tarde? Nosotros debemos de entender que este escenario, hay quienes, y tengo que hablarlo esto, y hay quienes analizan que la República de China se hizo un autogolpe y que ese autogolpe fue con la intención de que no lo juzgaran y no lo acusaran, pero mientras otros sufren sus déficits económicos, sus problemas económicos, China hoy está bien y está tomando el control por todos lados. Entonces viene y hoy está China ayudando a Europa, ayudando a países como España, como Inglaterra, ayudando a países pequeños de cómo superaron. Pero si usted se da cuenta, China no está ayudando a Estados Unidos. Entonces, en lo que Estados Unidos está pasando su crisis, ahora China está fuerte y su fuerza está creciendo a tal magnitud que parece que la estrategia le ha funcionado. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente de los Estados Unidos el día sábado? Donald Trump le amenaza y le dice estas palabras, se lo voy a culturizar yo, y le dice, si te llego a descubrir que tuviste algo que ver con esto y que fue de esta manera, entonces lo amenaza, oiga esto,
a tomar venganza. No, desde el punto de vista de un crimen, no existe el crimen perfecto. Siempre sale a la luz algunas cosas. Entonces, quiere decir que después de esta eventualidad, después de que la gente tenía tensiones y apreciaciones y que decía, no, es que van a lanzar una bomba atómica de uranio, una bomba atómica tan acá, las guerras ya no son guerras de bombas. Ahora las guerras son guerras biológicas, son guerras inteligentes, son guerras con microorganismos, son guerras biológicas y que de alguna forma pareciera que a alguien le está funcionando. Entonces, cuando esto suceda, esto va a dejar, aunque se recupere, a China le ha costado casi 5 meses, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, casi le costaron 5 meses. Cuando se llega a recuperar, la gente o las otras naciones van a querer tomar venganza. Entonces, ese espíritu de venganza entre naciones va a generar una gran tensión mundial, una gran tensión que va a generar caos. Por eso Jesús dijo, vas a huir de guerras y de rumores de guerras. ¿Qué quiere decir? Que va a querer la gente, los gobernantes van a querer, de alguna forma, van a querer vengarse de lo que ha pasado hasta este momento. Entonces, cuando se dé ese caos básicamente va a ser el escenario especial de lo que la Biblia habla. Entonces, ese caos, de esa sombra, de la hipocresía, de los engaños, de la guerra, de la discordia, de la crisis económica, de las muertes por enfermedades, de las pestes y como esta pandemia de lo que estamos viendo, eso va a generar una tensión entre los gobiernos, entre los presidentes de todo el mundo. Y entonces eso va a generar un caos. Y cuando esa tensión esté, cuando ese caos mundial esté, por quererse vengar, por querer de alguna u otra forma buscar a los culpables, entonces no nos damos cuenta o nos deberíamos de dar cuenta que es el escenario perfecto para que entre, aprovechando todas las señales de Mateo, aprovechando el tiempo de Israel y aprovechando la apostasía de la iglesia, es el escenario para que entre lo que el apóstol Pablo dijo. No va a venir sin que antes no venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese hijo de perdición? Pues es el anticristo. Y esto, la gente está hablando de un nuevo orden mundial, alguien tiene que venir como árbitro a estabilizar la tensión del mundo, alguien tiene que aparecer y por eso es que la estrategia que va a tener el anticristo es una estrategia que nosotros tenemos acá de un solo gobierno mundial. Un solo líder mundial que sea neutro, que sea ajeno a todo lo que está pasando, que no tenga nada que ver, que goce de diplomacia, que goce de credibilidad, que goce de algo bueno. Y entonces un solo gobierno van a unificar la economía y va a implantar una sola religión, porque esas tensiones van a aprovecharse. Oiga esto, el Islam contra los judíos, van a querer atacar al pueblo de Israel, van a querer destruirlo. Hay gente que ya está hablando acerca de la religión del Papa, del catolicismo, y dicen que él va a ser el anticristo. No. El anticristo va a ser un diplomático. El anticristo no va a ser aquel que trae los 3 seises en la cabeza y que lo pinta Hollywood como alguien feo, horrible. No, va a ser un diplomático. ¿Cómo lo sabe usted, pastor? Bueno, Daniel da las cualidades allá en el libro de Daniel, en el capítulo 8, versículo 23 al 25. Daniel dice estas palabras acerca en este tiempo. Dice, y al fin del reinado de estos, o sea, de los gobiernos de la tierra, cuando las transgresiones lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. O sea, quiere decir que es una persona con una vasta sabiduría, una especie de Salomón. Dice, y su poder se fortalecerá, dice él, mas no con fuerza propia, y a causa de grandes ruinas, y prosperará.
Quiere decir que él va a aprovechar el caos, la gran ruina, la gran tensión, los conflictos que tengan las naciones, va a fortalecerse, dice, no con fuerza propia, sino por la ruina, y dice que va a prosperecer. Y dice que hará arbitrariamente y destruirá los fuertes y al pueblo de los santos. Mire esto, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, o sea, va a ser un diplomático, va a ser un hipócrita. Y dice, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. ¿Qué quiere decir? Va a ser un traicionero. Le va a hacer, de alguna forma, él va a ser como que está en las naciones, pero cuando venga a sentir, dice que va a destruir a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Jesús. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana, aunque no por mano humana. ¿Por qué? Porque Tesalonicenses dice que Jesús lo destruirá con el poder de su boca y con el resplandor de él. Es una muerte que él va a tener. El anticristo va a tener una muerte nunca antes vista. Dice que no lo va a matar ningún hombre. Lo va a matar Jesús en su venida con el poder de su palabra y con el resplandor de su gloria. O sea, es algo impresionante. Luego Daniel también abona y dice allá en el capítulo 11, versículo 35, versículo 37, hablando de estos tiempos, hablando del escenario de Apocalipsis y el escenario que se expone para manifestarse el anticristo. Dice el versículo, Daniel capítulo 11, 35 y 37, dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Quiere decir, como dijo una persona, bueno, ¿y los cristianos por qué se mueren? Y que no rezan el Salmo 91. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y por qué ellos también? Aquí dice la Biblia, también algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo, dice él. Verso 36 dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Quiere decir de que él va a ser una sola religión. Se va a ensoberbecer y va a poner una estrategia por encima de todos los dioses que hayan sobre la tierra, el taoísmo, el sintoísmo, el budismo, todo lo que hay, el catolicismo, cristianismo, todo lo que existe, él va a poner una sola. Por eso va a haber se habla del ecumenismo, de una sola unión. Y hay personas que dicen, no, es que va a ser la gran ramera, Roma, la Iglesia Católica. Yo creo que es más allá de todo eso. La Iglesia Católica tiene una influencia y algún día vamos a detenernos a estudiar eso también, pero es más allá todavía de lo que está pasando y de lo que nuestra mente quizás en estos momentos nos da. Y se ensoberbecerá y engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses, dice, hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Verso 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso. Quiere decir, oiga esto, que él va a ser una persona criada en el camino bueno. Y de aquí es donde viene la apostasía. Dice, del Dios de sus padres no hará caso. Quiere decir que es un niño que va a ser criado en sana doctrina. Es una que los padres lo inculcaron por algo bueno, pero él dice, no hará caso del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres, no le va a interesar. O sea, alguien dice, ¿va a ser un homosexual? Yo creo que no va a ser un homosexual, sino que él sabe a lo que viene. Y como sabe a lo que viene, no se va a detener a hacer cosas, porque de alguna otra manera, él la intención es que quiere ser un imitador como fue Jesús. Oiga, esto que no se casó, que la gente quiere inventar que Jesús no se casó, el anticristo va a ser un gran imitador de la misma manera y él no se va a casar, oiga esto, porque él sabe lo que viene. Y dice la Biblia, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, dice, porque sobre todo se engrandecerá. Imagínense este currículum de este personaje. Haya el mundo en caos por las tensiones
entra con diplomacia, entra con sagacidad, es entendido en enigmas, y cuando él se manifieste tiene una sagacidad, una pericia, tiene cosas, oiga esto, tiene diplomacia, tiene capacidad, sorprende a la humanidad, y cuando él viene, su estrategia es hacer un solo gobierno, es unificar una sola economía y también traer una sola religión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender? Que el anticristo y su estrategia ya está en marcha. Si nosotros estamos viendo como que en la expectativa de la higuera de Israel, que en el 2028 se acaba la generación robusta, quiere decir de que el anticristo ya está entre nosotros. Ya está. No sé qué edad tiene, no sé si, pero ya está. Y quiere decir que cuando esté el caos de todo lo que se pase, usted va a ver las guerras económicas, y ahorita van a entrar en tensiones internacionales de las grandes superpotencias y que van a involucrarse y todo ello. Entonces usted va a ver que ya está en marcha. Entonces ese caos lo va a aprovechar él, va a establecer un solo gobierno, va a unificar una sola economía y una sola religión. ¿De qué estoy hablando yo? Bueno, lo que dice Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16 al 18, dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. La gente habla que piensa que le van a poner cabal los 3 números en la frente de la persona. No tiene nada que ver con esto. Está demostrado, y usted ve las recomendaciones de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, las recomendaciones para que este virus, que es tan altamente contagioso, que él no necesita haberse desarrollado en el cuerpo de una persona, sino que en su tiempo de incubación es capaz de transmitirse. Se transmite, oiga esto, al contacto, no necesita muchas cosas. Pues, entonces, una de las cosas que la Organización Mundial de la Salud está estableciendo es el problema del dinero. Entonces, se ha establecido o han declarado que este virus, el COVID-19, o el coronavirus, como se conoce también, dice que dura más en los metales. Su tiempo de duración en los metales no contaminados, su tiempo de duración es mayor, y en el papel. Entonces nosotros vamos a entender que las transacciones financieras se hacen a través de monedas, y la moneda está hecha de níquel. Algunas, en el caso del centavo que nosotros conocemos, de dólar, están hechos de cobre. Y aleaciones de cobre. Entonces, de alguna forma se considera, y ellos han dictaminado, de que solo el virus en un metal de esa magnitud puede durar hasta 10 días. Y en el papel puede durar hasta 8 días. Imagínense qué tremendo. Entonces, una de las situaciones es que este anticristo, este hombre de pecado, lo que está hablando, la primera propuesta va a ser eliminar el dinero, las transacciones con moneda palpable. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, va a hacer propuestas como las que se venían trayendo, de cómo perseguir el lavado de dinero, cómo perseguir las transacciones que se hacen de drogas. Y entonces dice que él lo que va a hacer es establecer una transacción, dice, diferente. ¿Qué es eso? Que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino solo el que tuviese. Imagínense qué tremendo. Quiere decir que para eliminar las transacciones se va a establecer lo que se ha venido hablando desde allá por el año 1990 y que se practicó en animales, en delfines, es establecer un chip donde haya una información. Aparte de ello, una de las propuestas que se tiene
en la Organización Mundial de la Salud también es establecer un termómetro personal que tenga cada persona para poderlo de alguna otra manera de forma individual censarlo, hacer transacciones bancarias y de una sola vez ver la salud de la persona. Le va a enviar sin contacto, va a poder ser monitoreada la persona en su salud, en su temperatura, porque se considera que el COVID-19 eleva temperaturas de los 40 grados. Entonces son temperaturas que le va a proponer al mundo que de alguna forma la gente va a querer tenerlo, le va a decir, mire, usted sin necesidad de ir a un hospital, sin necesidad, lo van a poder monitorear por satélite, de alguna forma, de forma biométrica, sensores satelitales, para que de una sola vez saber cuál es la condición y su estado de salud. Entonces, hay personas que han asociado con las antenas de transmisión de la banda del 5G, que es una velocidad, oiga, esto de internet, la gente de alguna forma se expecta, y de hecho hay gente que considera que el internet 5G y todas sus antenas son antenas tan veloces, pero que tan destructivas en lo que es el mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para generar anticuerpos, y que los ha destruido y los dejó vulnerables. Entonces se considera que la velocidad del 5G es una velocidad de tiempos apocalípticos. ¿Por qué? Porque en tiempos, en milésimas de segundo va a poner información, no como estos tiempos que nosotros vemos, pues, establecemos un video y cuando venimos comienza de forma lenta. Eso no va a ser gran velocidad. Entonces, este hombre que es el anticristo, va a querer establecer un solo gobierno, unificar los gobiernos de alguna forma. Usted puede leer Apocalipsis, en donde dice que vio que esta bestia, habían 7 cuernos, que tenía 7 cuernos y que tenía 10 coronas y todo eso. Entonces, de alguna otra forma va a traer una unificación, pero que al final es el anticristo con una estrategia ya diseminada que el apóstol Pablo lo establece. Entonces va a unificar la economía, una sola moneda, una estrategia, oiga esto, como la que dice Apocalipsis. Van a implantar un chip para que nadie pueda tener control de la economía, ahorrando robos, ahorrando transacciones, ahorrando la peligrosidad de la contaminación por contacto en el papel moneda o en las monedas, de alguna forma, de alguna forma va a traer una propuesta, oiga esto, porque la Biblia dice que va a ser entendido en enigma. Y luego una sola religión, va a establecer una sola religión. Ya se habla de ecumenismo. De alguna forma, el Papa que tenemos actualmente dijo, nadie se salva solo, dijo. Necesitamos la unificación. Hay ya propuestas de unir y unificar la iglesia. De alguna forma la gente dice, no quiero pertenecer a una asociación de pastores. Es que la iglesia ya no va a estar. Nosotros debemos de entender que este es un prototipo. Por eso le llamé yo a la sombra del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es un prototipo que el enemigo tiene, oiga esto, pero que nosotros debemos de despertar ahora. Hoy es el momento de despertar y entender a los tiempos que se avecinan. Así que, amado amigo, amado hermano, hoy es el momento en que nosotros debemos de entender en esta hora. Yo he querido traerte esta información, he querido traerte como pastor, he querido traerte para que cada uno de los que estamos acá y hemos escuchado este consejo podamos reflexionar, que estamos a la sombra del Apocalipsis. Yo quiero que allí como estás puedas hoy volverte a nuestro Señor Jesucristo. Hoy en esta hora puedas llamar a tu familia y decir, hey, reflexionemos, entendamos de que Jesús está a las puertas. Reconocer que hoy es el momento. Hay algunos de nosotros hemos entendido todas las cosas, las señales generales de todo lo que está pasando, la moralidad, la inmoralidad que está por los suelos, todas las eventualidades de lo que ha estado pasando en el mundo entero, los terremotos y todo lo que ha estado sucediendo en el mundo entero. 15 volcanes activados en el cinturón de fuego en un solo día,
deberíamos de comprender nosotros que Jesús nos está hablando. Luego, lo que ha estado pasando en Israel, la palabra se ha tenido cumplimiento. David lo dijo, que eran 70 y lo más robusto 80. Jesús dijo: de la higuera aprended cuando sus ramas estén floreciendo. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Luego el apóstol Pablo nos dice a nosotros como iglesia que Él no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hágase la pregunta a usted: ¿tiene la misma pasión? Hágase la pregunta a usted: ¿abandonó? Hágase la pregunta a usted: ¿tiene el mismo fervor, la misma motivación, la decisión, la pasión por servirle, de buscar de Dios? Hoy hágase la pregunta: ¿cuánto tiempo nos habíamos descuidado? Hoy Dios nos está hablando a nosotros y que podamos entender de forma espiritual esto que está pasando, de forma profética. En la intención mía es abrirte los ojos, abrir el entendimiento y que entendamos que Jesús está en las puertas. Padre, gracias por tus bondades, por tu amor que es tan grande, por tu amor que es tan especial, Señor. Ministranos, háblanos a todos, Señor Jesucristo. Haznos reflexionar, haznos entender, Señor Jesús. Padre, necesitamos, Jesús, de que tú te reveles al corazón de todos nosotros. Señor, oro por las familias, oro por mis hermanos, Padre Celestial, allá en Apopa. Oro por mis hermanos, poderoso Jesús, en las Arboledas. Oro por mis hermanos en Mexicanos. Oro por los pastores, por los líderes, Señor Jesucristo. Poderoso Dios, a los que nosotros ministramos. Oramos, Señor, por nuestra nación, oramos por nuestros municipios, oramos, Padre Celestial, por nuestros gobernantes, oramos por todas aquellas personas que se están sembrando para detener el contagio, Señor, en esta nación, Señor Jesucristo. Y te pedimos que si este mensaje ha llegado, poderoso Dios, a alguien que no te conoce, hoy lo sensibilices, hoy le hables, Señor Jesús, y que cada uno de los que podemos escuchar este consejo podamos volvernos a ti, mi Dios amado. Gracias, bendito Dios, por hablarnos, por ministrarnos. Gracias, bendito Rey, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, amados hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber escuchado. Te pido que medites en esta información, en esta palabra que Dios nos manda en esta hora. Mi intención no es meterte temor ni terror. Mi intención es que nosotros entendamos esta revelación. Jesús está a las puertas. Muchas bendiciones.